Como les prometí, queda el mejor punto al final. Fíjense que más me gusta el modelo acá, que nos deja pensar otras cosas. El amigo Juan Morse, Juancito, Morse para los amigos, o Morse, no sé. Nadie dice vamos a la estación de Wild, decimos vamos a Wilde. Así que yo le digo Morse. John Morse hizo un estudio cuasi experimental. Este muchacho agarró 4 empresas, pero que realmente existían ya y que estaban funcionando, para analizar algunas de las variables. Una de las variables era la misma característica de la tarea. La característica de las tareas, la característica del clima, ¿sí? En relación al rendimiento y la efectividad y el clima que se genera como consecuencia. Vamos de nuevo. Agarró 4 empresas distintas. Miren, vamos, presten atención a la pantalla. Recuerden que si yo no dibujo no puedo hablar. De las empresas él agarró. ¿Dónde está esto de compartir? Acá. Esto. Él agarró 4 empresas. Dos eran muy parecidas. Dos eran. Bueno, qué mal que dibujo. Voy a tener que hacer un curso de dibujo de esta porquería. Agarró 2 empresas cuya tarea era muy parecida. ¿Sí? En cuanto a previsibilidad. Eran dos de tarea muy previsible. Me parece que esto no lo estoy dibujando bien. Dos de tarea muy previsible. Eran 2 fábricas de embalaje, si no me parece, no recuerdo mal el texto que da el ejemplo. ¿Sí? Era agarrar, embalar y la tarea era muy sencilla, clara y bien especificada. Y dos, de tarea que no era completamente distinta la organización de la tarea. La tarea, en estas dos, era una farmacéutica, si no me equivoco, era planta química, de tarea de investigación. Totalmente impredecible. Ustedes saben que empieza a investigar algo y aparecen nuevas líneas de investigación, nuevos aportes, nuevas cosas. Nunca es lineal el trabajo de una investigación. Era impredecible, el largo plazo, era completamente distinto. Analizó los climas de las organizaciones y el liderazgo. Y después analizó la productividad que tenía la empresa y la satisfacción que tenían los empleados. En esta empresa, por ejemplo, esta empresa 1, 2, 3 y 4. En las impares, el tipo de liderazgo y la estructura de la tarea era muy cuadrado. Muy al estilo de la British Radar, de la primera de las empresas de, de la que vimos en los cuadros comparativos, muy estructurado, que no se asumía riesgos, reglamentos internos muy bien firmes y seguros, orientadas al corto plazo y sin asumir riesgos. Las que son pares, una de las muy cuadradas y una de las muy de investigación y una de la tarea previsible, tarea imprevisible, una cada una, las pares tenían un sistema muy abierto, participativo, democrático, hacia largo plazo. ¿Qué ocurrió? Si el sistema 1, el sistema este que está acá, el sistema A, el cerrado es el bueno, la 1 y la 3 tienen que andar bien. Si el sistema abierto y participativo era el que funcionaba bien, la 2 y la 4 tienen que andar bien. ¿Sí? Bueno, lo que pasaba es que, a ver, ¿lo estoy diciendo bien? Este era muy cerrado y este era muy abierto. Lo que pasó es que funcionó bien una de las impares y una de las pares. La de mayor rendimiento era una de estas, una 1A y la 4B. No era el estilo cerrado, no era el estilo abierto. Lo vamos a ver mejor, me parece, con. Uy, espera, compartí mal. Con esto, resultado que está acá en la tarea. Acá lo podemos ver bien. Akron era tarea fabril previsible y Stockton la tarea de investigación imprevisible. Bien que no le puso Akron y acronía, por ejemplo. Este fue más inteligente que los otros. Se buscó empresas que tenían nombre distinto. Para que no me confunda yo. A este lo quiero, me tuvo en cuenta. Gracias. Gracias, Morse. La mejor de las tareas, la práctica más eficiente, tarea previsible, era la que tenía la tarea muy estructurada y bien definida. Sin embargo,
la empresa de investigación no era la que tenía la altamente estructurada y bien definida la tarea, sino al contrario, la que tenía bajo grado de estructura. La Acron tenía reglamentos y procedimientos de control bien detallados y uniformes, un reglamento de procedimiento interno bien detallado, mientras que Stockton lo tenía mínimos, muy flexibles. La empresa Fabril estaba orientada a la fabricación de corto plazo, mientras que las tareas de Stockton estaban orientadas a largo plazo y tenían innovación. Y tenía una supervisión participativa y grado bajo de control de la tarea, mientras que estaba muy controlado de la supervisión directa a coordinar los esfuerzos, no a que cada uno haga el esfuerzo como quiera, a coordinar los esfuerzos. ¿Eso qué significa? Que lo que A, B y C hagan tiene que estar bien estructurado. Si yo tengo que coordinar estos tres, no puedo dejarlos innovar a cada uno, ¿entienden? Si cada uno hace a su manera, no los puedo coordinar. Para coordinar en los pasos que hacen, tengo que tenerlos bien estructurados. Acá eran bajo coordinación, cada uno innovaba e investigaba a su manera. Sin embargo, con estas formas tan distintas de trabajar, esta era efectiva y esta era efectiva. ¿Qué podemos concluir de esto? Si bien las características estructurales y de clima de las dos eran bien diferentes, eran congruentes con las exigencias de la tarea, mientras que las otras no eran congruentes. En otras palabras, a mis palabras si queremos, no basta solamente concentrarnos en el tipo de clima, organización, estructura. Como dije, miren, acá estoy bebiendo ya el café, ya lo saqué. Como dijimos al principio, como dijo Cristian al principio, y ya lo dijo antes sin tener esta experiencia, pero tenía experiencia práctica, Cristian. Cristian tiene experiencia práctica en trabajar en psicología del deporte al respecto, con lo cual ya conoce cosas que nosotros le ponemos nombre, pero ya en la práctica tiene experiencia y por eso lo pudo clasificar bien. Depende de la tarea también, el clima que queremos generar. No basta solamente concentrarse en una variable. Decir, bueno, este clima abierto, participativo, funciona bien en todos lados. ¿No? A veces la multiplicidad de opciones, una persona que tiene una tarea repetitiva, en realidad lo abruma. Una tarea bien acotada, bien respondida y organizada es mejor. Un ejemplo más cercano creo que son los talleres de tesis de acá de la facultad, que a veces son como muy abiertos y les falta como una estructuración para poder guiarnos. Y a veces están abiertos que nadie sabe qué carajo hacer y cuándo. Totalmente, sí. Y siendo cuadrados, no, hace esto, vamos por este lado, hoy hacemos esto, le das menos tiempo a perderte y la gente cumple mejor cumple, efectivamente rinde mejor el tiempo y hace realmente la tarea en tiempo y forma. La diferencia entre cursarla en verano, acelerado, y cursarla durante el año cada 15 días. Yo también cursé un montón de materias en verano y, por ejemplo, le pude dedicar más tiempo a integración psicodiagnóstica porque había hecho, no, a métodos porque había hecho integración en verano. Y en verano hice rápido, pero solamente integración. Organización del trabajo, porque estudiar es trabajar. Y usted ya tiene aprendido el oficio de estudiante universitario. Porque eso también se aprende. Entonces no hay que pensar solamente en un enfoque, en un clima, en una manera, y tiene que ser así, o hacer un curso de coaching y esta es la mejor forma de llevar a cabo con el liderazgo a un grupo de personas. No, depende de la tarea, depende de las condiciones de las personas. No es lo mismo un grupo de personas que sea mixto o una persona que sea muy que les gusta que les guíen y otra persona que son innovadores, que les gusta a ellos guiar. No es lo mismo guiar distintos grupos. Para ser el mejor líder de un grupo, pero hay que pensar qué es ese grupo, qué necesita, cómo es la tarea y un montón de factores antes de vos ponerte como líder. Parece que lo que coaching no hay solamente una característica que las lográs, sos así, sos genial. Ay, Dios mío, Lo esta reducen gente. a algo personal en ese tipo de Claro, liderazgo. es que antes Como se que pensaba que depende eso, del cuando hablemos, expertise de la persona y no del grupo. Pero están los dos factores. Un poco es la capacidad de liderazgo que tiene esa persona para liderar y el otro también el grupo al que va a liderar, qué no, capacidades no tiene. Hay que solo tener en eso, hay cuenta las más dos cosas. factores también y además Mm. el liderazgo puede ser situacional y cambiar.
Pero lo que dice Nicole también es cierto. Los primeros estudios, Nicole, se hicieron pasando a ver cuál era el líder. Si hay una característica, unas personas que permiten liderar, ¿cuáles son esas características que tiene que tener el líder? Esos son los primeros estudios. Después se dieron cuenta que no eran características propias del sujeto, que no era siempre así. Por supuesto, si la persona es introvertida y no le gusta relacionarse con otros, difícilmente pueda ser buen líder, pero no exclusivamente. Vamos a pensar que Agustina, que tiene la cámara apagada, es gracias, mi amor. Estoy acá Es igual, una persona introvertida. ¿Sí? Y no le gusta mucho relacionarse con todas. Pero vamos a suponer que ella hizo el curso de maestro mayor de obra. Se recibió de construcciones en el secundario. Y estamos haciendo una cátedra de una semana en retiro espiritual de psicología laboral en el Tigre. Y al segundo día que llegamos vino una lluvia y rompió todo el techo. ¿A quién le van a hacer caso a la hora de hacer las reparaciones del techo? ¿Al profesor Pablo Rocha o a la maestra mayor de obra que sabe de construcciones, Agustina? Agustina. Y aunque sea introvertida, la vamos a ir a buscar liderazgo a ella porque ella sabe. Entonces, en algunas circunstancias emerge el conocimiento como factor de liderazgo. No solamente que lo quiera ejercer, puede que ni lo quiera ejercer el líder. Sin embargo, tiene algo que nos es fundamental y le vamos a acudir a ella. Una experiencia, un conocimiento, algo. Y después, pasado ese problema, espero que me vayan a preguntarme a mí por la materia. Porque soy el docente, por ejemplo, me pongo la nota. Pero puede haber circunstancias diferentes O a que Nicole. personas, obvio, eso siempre los engancho. Personas distintas tengan un liderazgo, conocimiento distinto. Entonces el liderazgo depende de muchos factores, pero al principio se investigaba mucho, basado en esto de los factores de la personalidad que hacía que el tipo fuera líder, como si fueran factores de la personalidad. Entonces, ¿qué había que hacer? Un test de psicología que permitiera detectar estos factores y con esto tenemos el líder absoluto. Bueno, no, muchachos, no es tan fácil. Pero aquellas personas que leen autoayuda piensan todavía así. No han cambiado mucho estos muchachos. Como algunos factores se repiten en personas que tienen liderazgo, los vamos a sintetizar y decir que son estos. Bueno, no funciona así. Tiene otras características el liderazgo y tiene que ver con esto que vos decís también, Cristian, que es el grupo, las condiciones de exigencia del grupo, el contexto, que también participan en ese momento. Bien. Entonces, dicho esto, ya hemos terminado con la parte de clima organizacional. Vamos a empezar con la otra parte. Porque está muy relacionado, por esto va en esta clase, esto de conflicto. Porque, ¿qué pasa cuando el clima no favorece las relaciones sociales? ¿Qué aparece? Conflicto. Y todo el mundo entiende que es un conflicto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, creo que nadie va a poder dar una definición de qué es un conflicto. En el texto van a encontrar una frase que yo siempre uso en esta clase, que es de San Agustín de Hipona, no es mía, ¿no? Le preguntaban al maestro de la católico qué era el tiempo. Y él decía, mire, si usted no me pregunta qué es el tiempo, lo sé. Ahora, si usted me pregunta qué es el tiempo, ya no lo sé. Ahí es difícil a veces definirlo sustantivamente, dar una definición de qué es el tiempo. Bueno, el conflicto pasa mucho también, con todos los constructos psicológicos, pero con el conflicto ha habido un montón de definiciones. Y es un tema que se ha investigado desde el principio. Al principio se investigaba con una forma de eliminarlo. El conflicto era algo que se daba porque la gente tenía relaciones sociales y que cuando aparecía detenía el rendimiento y la productividad de la empresa. Esta es la razón por la cual Taylor y los grandes popes de los primeros sistemas productivos querían eliminar el conflicto en las relaciones sociales. Esta es la razón por la cual no se permiten las empresas que hayan parejas. Y en muchos casos las cambian de lugar. No porque el problema es cuando se llevan bien, el problema es cuando se separan. Que no se boicoteen, que no se hable mal de ellos, que no haya problema. Cuando están bárbaros enamorados van a estar fantásticos laburando. El tema es cuando se peleen. El conflicto era algo que estaba inherente, que era un origen de pérdida de productividad y rendimiento. Entonces evitaba de todas maneras el que la gente tuviera participación social. Inclusive trataban al principio que ni siquiera tuvieran relaciones fuera de la empresa. No es que no tuvieran relaciones dentro, tampoco fuera, porque las peleas fuera podrían hacer que se peleen y terminen mal adentro. Pero el conflicto después empieza a interpretarse cuando se descubre, el Tom Mayo introduce esta importantísima variación, que las relaciones sociales son al contrario, factor de generación de nuevas movilizaciones subjetivas, compromiso con el trabajo, satisfacción
fuente de motivación y presentismo, y un montón de otros factores que generaban, al contrario de lo que se pensaba, fidelización al trabajo al compromiso, ¿cómo se llama esto? Al objetivo empresarial. Entonces, por eso digo acá en este texto que pasamos del paradigma racional económico que trataba de eliminarlo al conflicto, a la gestión del conflicto de la organización. Ahí me gusta, hay un montón de papers y cosas que van a encontrar sobre conflicto. A mí me gusta esta definición que encontré. El conflicto es la percepción, volvemos a ver de percepción, de un enfrentamiento, lucha, rivalidad entre al menos dos partes, puede ser más, por motivos de estatus, de poder y o de recursos de las partes, van a ver que puede ser varias cosas al mismo tiempo, o bien por estados cognitivos, afectivos y o conductuales expresados en comportamientos concretos. Esta definición suele ver yo la mayoría de las causas posibles, pero tiene que ver con la percepción de una rivalidad entre al menos dos partes. Y después tenemos que analizar las causas. Vuelvo a insistir en esto, que haya un conflicto no es algo malo. En el caso que les di de Carnegie, el ejemplo que les di de los metalúrgicos, Se le el cortó todo, conflicto profe. era... Se ¿Cómo, pintó Cristian? todo, profe. Oh, perdón, Bolín. ¿Escucharon la definición? Sí. El conflicto no es algo malo. El conflicto, como en en el caso de Carnegie, que le di ejemplo, la rivalidad se permitía exponer en un plano que aumentaba la productividad. A veces, para luchar en una empresa por los recursos, cada una trata de ser la más productiva para lograr que inviertan en ellos. No es un mal signo el conflicto. El conflicto, por ejemplo, demuestra que la gente está interesada en la organización. Cuando la gente no tiene conflictos porque no está interesada en nada. Si uno Profe, tiene ¿se lo puede interés, tomar como un generador de oportunidades? obviamente. Profe, es como, o sea, hay como una inconformidad con una situación con lo que dice el generador de primeras clases que hablábamos de los empleados bajar también. Es como que ese conflicto de estar inconforme con eso generaba una solución al mismo tiempo. Ahora vamos a ver cómo sí, exactamente. Eso es una oportunidad. El problema está cuando se desborda el conflicto. Hay un tipo de conflicto que No, es... no, 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 espere, profe, espere, que Cristian dijo algo que estaba buenísimo y a usted se le cortó y no lo escuchó. Sí, lo escuché. Lo escuché. Ah, Exacto, dije sí, vamos a verlo ahora. Se va a ver ese caso. Le vamos a ver que esta forma de síntesis entre los dos superador del conflicto es algo mejor. Eso es cuando funciona bien. Ese caso, pero ese es el caso cuando funciona bien. Vamos a analizar que ese caso no es el que se da siempre. Ese es el problema. Si siempre se soluciona así, no hay problema con el conflicto. El conflicto, cuando hay dos personas, ya no es posible pensar que no va a haber conflicto. No es posible pensar dos relaciones que siempre estemos de acuerdo en todo. Porque la conceptualización de la realidad es distinta. Cuando hablamos de la teoría de la firma, ¿se acuerdan cuando hablamos de March y Simon, la teoría de la firma? De que las coaliciones que pelean por dentro de un departamento o una organización por el poder. Esto no es un problema. Si los dos pensamos lo mejor para la organización, pero ellos piensan que hay que invertir en una parte y yo pienso que hay que invertir en otra, está perfecto. Es natural que dos partes se conflicten. Ahora, si nos sentamos, discutimos, si hallamos, como dice Cristian, algo mejor, es un conflicto que fue positivo. Ahora, si yo para ganarle a esto los voy a sabotear, los voy a perjudicar, los voy a difamar y terminamos con relaciones cortadas, entonces hay un problema ahí. El conflicto se vuelve algo que tiene lo que me gusta ver a mí en términos de costo. Ahora vamos a ver. ¿Cuáles son signos de conflicto de la organización? Uno o más de estos suelen ser una forma de ver cuando hay un conflicto en la organización. Signos que aparecen, porque como dijimos en la definición, como dijo... Espera, bueno. Espera que estoy acá. Tiene que estar expresado en comportamientos concretos para que se vea el conflicto. ¿Sí? Nosotros vemos los conflictos cuando cuando es una actitud, cuando es un comportamiento. Por ejemplo, excesiva rotación de personal.
la productividad que se reduce, o si a veces no se reduce la productividad al nivel de ventas, hay problemas con la calidad del producto. Esto genera muchas veces insatisfacción de parte de los clientes. Ve que hay una cadena, ¿no? Muchas veces pasan varios de estos. Aparecen plazos de la productividad que se pierden, o operaciones, pérdida de prestigio, pérdida de oportunidades de negocios. Imagínense que somos una empresa de correo, en medio de una crisis de pandemia y presencialidad, pero tenemos tan mala fama que la gente no quiere contratarnos a nosotros. Crece Correo Argentino, crece Oca y nosotros no. Este es el problema de la pérdida de prestigio, ¿no? Aparece disminución en la pérdida de la cooperación, muchas veces porque aparecen conductas de los jefes enconadas contra los empleados que bajan la productividad. Entonces, aparece excesivo problema con el personal. Los jefes tienen conductas de abuso, de maltrato y hostigamiento, el famoso moving. Todos estos problemas terminan en esto, en el costo. Un conflicto es un problema para la organización. Esto es fácil de demostrar a un jefe o a un directivo cuando uno quiere hablar de costos y conflicto. Un conflicto es malo cuando tiene costos para la organización. ¿De qué tipo? Bueno, uno de los costos son los costos directos. La rotación de empleados es un problema. ¿Se cortó un poquito? Ahí lo escuchamos, profe. Bien. Los Los tipos costos de directos, dijo. costos es lo que uno le puede mostrar al dueño de la organización para demostrarle que tiene que ajustar algo porque están dando mal la compañía. Primero, tiene el conflicto es un problema cuando tiene costos directos. La alta rotación de empleados, honorarios profesionales de abogados, por despidos, por daño psicológico por gente que tiene accidentes, en psicólogos y otros profesionales de la salud también. Estos son costos directos, taca, taca. Pero también hay costos de oportunidad, que es esto que les dije que perdemos oportunidad de clientes. O porque no respondemos con la productividad, entonces los clientes se van a buscar a otro proveedor. O porque aparece una oportunidad y no podemos tomarla porque no estamos en condiciones de asumir la demanda. Los costos de continuidad, que estos son los costos que hablamos antes cuando no se invierte en el sentido de pertenencia al mismo grupo. Si se empieza a romper la confianza del grupo, la cooperación, empiezan a perderse la productividad y después van a aparecer estos costos y estos costos. Acá se rompe el sistema. Y costos también para el medio ambiente, que son las enfermedades y el estrés que sufre la gente, o esto es pérdida de confianza y esto que la gente empieza a estresarse. Todos estos son tipos de costos que sufre la organización, que como les dije antes, uno no es excluyente del otro. Podemos tener costos de despidos que generan costos de sobrecarga del trabajo de la gente, que ustedes lo pueden ver en el trabajo práctico, quizás cuando le indaguen encuentren esto. Y esto va a generar costos de oportunidad porque bajó la productividad, y esto va a hacer que despidan a un montón de gente y haya que formar un grupo de trabajo nuevo. Claro, justamente en eso estaba pensando, porque estaba pensando, por ejemplo, en una licencia por psiquiatría, por una persona que está estresada, genera un costo directo a nivel de lo que son los honorarios. Digo, a esa persona hay que cubrirla y se le tienen que pagar honorarios a otra, o se tiene que sobrecargar a otra, lo cual generaría estos Exacto. costos de continuidad. Dice, van de la mano. Acá está el psiquiatra. A veces la empresa tiene profesionales o no, la obra social, ¿no? Los cobros de esto, pero hay que pagarla, a veces no. O vos lo paga la obra social, pero vos tenés que contratar un empleado que te reemplace a este muchacho. Con el costo de continuidad nos pasó trabajando en una empresa de préstamos ahí en Berazategui, que teníamos una persona que era como muy buena onda y que siempre nos unía y motivaba para que trabajemos y siempre estaba mediando por la paz de todo el grupo. Resulta que el jefe se le dio por castigarnos y echarlo o dirigirlo a otra sucursal y terminamos haciendo un pésimo trabajo porque sin ese chabón ahí en el medio nos llevábamos todos re mal. Y terminó Ahí por tenés uno de desestructurar los todo el problemas, grupo. y ahora vamos a ver un caso de esos en el siguiente. Sí, sí. Che, Cristian, ¿no querés laburar de psicólogo laboral? Venís bien, ¿eh? Es interesante, me gusta. Estás orientado, ¿eh? Para entender primero el Profe, conflicto de una...
una de las buenas cosas que tenemos que hacer es tratar de clasificarlo, meter las categorías. ¿Sí? Perdón, ¿alguien quiere decir algo? No, que le quería comentar que también sabía que en las fábricas, o en algunas fábricas, a veces cuando no querían dar días libres o ya sabían los obreros de ahí que no les iban a dar ningún tipo de día libre o por ningún tipo de cuestión, se lastimaban a propósito, porque sabían que yendo al médico, así, ahí sí le iban a dar el día libre, y eso generó conflicto después, porque ya no había confianza con los jefes y encima también había de estos costos directos porque tenían que mandarlos al médico, y eso fue un tema. Así que Yo voy a no mantener sé el cómo se anonimato. solucionaría. Voy a contar una empresa que trabajé, una curtiembre, voy a mantener el anonimato de la empresa. ¿Sí? Vamos a dejar a Fonseca anonimato, ¿eh? No la vamos a nombrar. Em, que tenía una política de reducción de gastos a través de no dar las horas extras, que mucha gente estaba confiando. Entonces no le daban horas extras a los técnicos, a la parte de mantenimiento. En una ocasión, esto lo presentaba el jefe como un ahorro en plata, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Se cortó? ¿No? ¿Vamos bien? Esto mostraba como que había ahorrado plata. Lo que ocurrió es que hubo una gran inversión de la empresa en comprar nuevos equipos. En la empresa cuando yo me ingresé hace poco había fundido la anterior, que era Coplinco, y la compró esta nueva industria y cambiaron algunos equipos, los fulones, las grandes. Y era, ¿qué se hizo? Se compraron los equipos, se pusieron a ver que instalarlos y la idea era cerrar un fin de semana, que no trabajasen, y en ese fin de semana trabajar todo el día y noche para ponerlos en servicio para el lunes. Entonces ahí sí hubo que dar horas extras. No fue nadie. Le hicieron un boicot al ingeniero porque no les daba horas extras constantes, o cuando le convenía. Se ahorró plata en horas extras, pero el conflicto, ¿cuánto guita costó? Bueno, ahí yo aprendí varias cosas en el lugar, como verán. Muchas veces el tener este tipo de actitudes te genera un montón de costos después en la colaboración de la gente. El ingeniero caía a las 7 de la mañana a ver quién estaba tomando mate y a sancionarlos. Yo, ¿eh? No, profe, se trabó todo. Sí, sí. Con lo último se escuchó lo que de la empresa. Ahora quería contar otro caso. El ingeniero este caía a las 7 de la mañana a sancionar al que tomaba mate, incluyendo los que entraron a trabajar 7:30. Había gente que para llegar a la fábrica de Lanús viajaba desde muy lejos y para no perder el presentismo, que no era plata extra por estar todo el mes en horario, se iba mucho más temprano. Iban, se cambiaban en el puesto de trabajo y quedaban esperando hasta que se hiciera la hora. Y si llegabas 40 minutos antes, te hacías un mate. Y este se iba a la mañana para sancionar a esa gente. ¿Te imaginas la gana que querían colaborar a esa gente después cuando le pedía algo, no? Necesito urgente que repares el elevador. Sí, sí, ya te lo reparo. Mafangulo, le decían. Claro, o sea, él mismo era el producto del conflicto, o sea, lo generaba él y no se daba cuenta que él después se Había perjudicaba. que avisarle Porque a si te la, pones al personal en contra, hay que avisarle a la empresa que se generaba costos. Pasa que él vendía bien el enfoque objetivo. En los objetivos le importaba un huevo. Le gustaba sancionar y mantener a la gente este, amenazada y a trabajar con la coerción. Era su método de Ah, qué liderazgo. complejo de inferioridad, por Dios. Una vez le llamé después de un año de trabajo por el nombre de pila y casi me mata. A ver si Adler lo puede mirar un poquito. Trabajó muchísimos años como ingeniero jefe ahí, ¿eh? Era productivo en la empresa. A pesar que tenía un montón de actitudes que negaban, pero yo me acuerdo muchísima gente que eran buenos empleados que fueron despedidos porque se habían peleado con él. Te ponías para conducir la fuerza de trabajo. Y bajaba la productividad. La gente no quería ir a trabajar, no le quería rendir, para que no le fuera bien a él. Eso es no lograr que tu fuerza de trabajo funcione bien. Eso es contratarte a un buen jugador y que no rinda en el equipo. Fue a pérdida por todos lados.
Sí, y aunque logres el mínimo de rendimiento, seguramente rendirás mucho mejor de otra forma. En los 3 minutos que nos quedan, vamos a empezar a ver que el conflicto se puede analizar en dos fuentes y que es muy bueno cruzar estas fuentes para poder mejor catalogarlo. Ustedes, como hemos dicho antes, lo bueno que pueden hacer para empezar a trabajar en algo es primero diagnosticarlo bien. Entonces, para diagnosticar el conflicto, que puede ser parte de lo que afecta al clima, primero hay que ver cuál es el origen. Si puede ser intrapersonal, esta clasificación puede ser 2, 3, 4, distintos autores tienen distintas formas. Intrapersonal es cuando dentro de una persona hay un conflicto. Por ejemplo, el conflicto ético. Cuando te hacen responderle a una persona por teléfono que está todo bien el trabajo de él cuando está todo mal. Cuando están trabajando con algo que no está trabajando. Mi hermana, de las 60 búsquedas que estaban haciendo de Haití, el nuevo jefe le dijo que solo podían buscar 4 búsquedas. Tuvieron que suspender todas las búsquedas de lo que estaban haciendo, que siendo una consultora de personal, y te digo que mentirle a toda la gente que llamaba para preguntar cómo están sus búsquedas, que las estaban buscando. Y eso es una fuente de conflicto con tus valores, las cosas que vos tenés que hacer. Vamos a hablar de esto la clase que viene cuando tenemos trampas necesarias para trabajar. El conflicto puede ser interpersonal, cuando alguien te pide que hagas algo que vos no querés hacer, por ejemplo. O intragrupal, dentro de un mismo departamento, 2 coaliciones, o 3, o varias, como decía la teoría de la firma, luchando por el poder, o por alguna diferencia. O intergrupal, cuando 2 departamentos enteros se pelean. Yo he visto peleas dentro del servicio penitenciario de 2 divisiones, que yo les conté, que se ocultaban las cosas en locker con llave, que todos acusaban que el otro división les quiso sabotear y perder información. Se negaban información que tenían para que el otro no pudiera trabajar bien. Esto era de entre grupo. Y la gente se lleva bien, ¿eh? Los problemas eran los jefes. Y aún la mebota de un jefe. La gente de verdad se llevaba bien con otra gente, pero se estaba prohibido que se comunicaran, que hablaran entre ellos. No podías decirle nada al otro y te estaban preguntando, ¿qué dijiste? ¿Por qué? Esto no digas nada. Y si te veías muy amigo de gente de otro grupo, te dan el pase a otro lugar. Te podías comer un ¿Se pase a puede otro lugar. repetir el intragrupal? ¿Cómo? Intergrupal es Se puede dentro de un grupo, dentro de la misma división, ¿sí? Dentro de ventas, hay gente que quiere vender con un grupo de gente, hay gente que quiere venderle a todos, por ejemplo, ¿no? Esto quiere sectorizar, esto quiere vender todo. Hay una diferencia en la conducción del grupo. Por lo general, el jefe está del lado de una de las coaliciones. Entonces hay una coalición y otra que están en contra. ¿Sí? A veces lo que pasa es que todo ventas está peleado con todo compras. Porque hay una plata para invertir en el arreglo de la oficina y cada uno quiere que se invierta en la de ellas. Entonces, una división entera contra otra. Eso es intergrupal. Dentro del mismo grupo es intragrupal. Interpersonal es una persona de acá y una persona de acá. Intrapersonal cuando el sujeto tiene algún tipo de conflicto con la buena directiva de toda la organización. Cuando hay que hacer un ajuste, por ejemplo, los empleados y vos sos el sindicato.